Muy buenas noches, bienvenidos a Infórmate. Como siempre, en primer lugar agradecer a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar aquí una vez más, al igual que todos ustedes que nos sintonizan en sus hogares. Así es, sean todos bienvenidos en este domingo. Como siempre, saludo a nuestra gente que nos acompaña también en los Estados Unidos a través de TV Quisqueya y también aquí en la parte nacional a través de Vega TV. Vega TV. Sí? Pero en este domingo 26 yo también quiero darle una felicitación especial que está de cumpleaños a nuestra querida Ana Jiménez. Y si lo estamos celebrando es porque hay vida, ¿verdad que sí? Así Gracias a Dios y todas las bendiciones del mundo para ti. Con mis chichos, con mis arrugas, disfrutándomela. ¿Oyeron al equipo? Fue para ustedes, ¿ok? Hay que felicitar a los padres. Felicidades a todos los padres de aquí de Infórmate. Eso es verdad. Y hay muchos que son fieles a Infórmate. También lo celebramos en este domingo. Sin chicho. Vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado de Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Infórmate. Señores, la semana pasada conversábamos con Carlos Sánchez, presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, donde nos hablaba de los avances y todo lo que está pasando alrededor de la reforma policial en República Dominicana. Hoy vamos a seguir hablando de este tema, pero desde otra vertiente. Hoy está con nosotros Manuel María Mercedes, quien es el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aquí en el país, en República Dominicana. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, de verdad que me siento muy bien con dos integrantes de un juego de alta liga, ¿verdad? Y yo, que apenas soy un pelotero, vamos a ver cómo salimos bien y cómo yo puedo satisfacerla sobre el tema que ustedes han elegido para que abordemos en el día de hoy. ¿Cuántos años, don Manuel, ya al frente de los derechos humanos? Yo tengo como activista 35 años. 35 años. Usted ha pasado por varios periodos. Sí, yo empecé como miembro. Como miembro. Pero sobre todo en lo que tiene que ver con la dirección de quienes han estado tanto en el Ministerio de Interior y Policía como quienes han estado dirigiendo la Policía Nacional. Claro, claro. Ha habido un debate en los últimos tiempos donde se alega, ¿verdad?, de que las muertes extraoficiales o tal vez muertes en enfrentamientos con la Policía Nacional. Este periodo ahora, en comparación con los pasados, ¿cómo va? Peor, frente a esas muertes. Peor. Pero quiero corregirle para que algo que ataca a nosotros mismos en los derechos humanos y que en el país hablamos de ejecuciones extrajudiciales. No se puede hablar de ejecuciones extrajudiciales, hay que hablar de ejecuciones. ¿Por qué no extrajudiciales? Porque en el país no existe la pena de muerte. Por lo tanto, no podemos esperar que en este caso el Poder Judicial, que sería, como en otros países donde existe, la pudiera judicializar y pudiera otorgar, mediante los mecanismos que plantea la ley en esos países, que sí es lo que se determina la pena de muerte, entonces sí, para aquellos países. Pero como en la República Dominicana no existe la pena de muerte, entonces no podemos hablar de ejecuciones extrajudiciales. Son ejecuciones. Ejecuciones. Entonces, pura y simple. Pura y simple. Pura y simple, no ordenada por nadie, en un país donde se debe respetarse el derecho a la vida y donde no existe la pena de muerte. Pero ¿cómo va esa ejecución? Yo se lo pregunto porque llegó hasta mí un listado de los últimos jefes de la Policía Nacional y, bueno, en los últimos años, en ese listado, en comparación, hablando desde el listado que vi, Claro. Realmente han ido disminuyendo esas ejecuciones. No. Entonces ese listado no es el oficial que los derechos humanos hemos dado a conocer a los medios. Y le voy a
sintetizar en un minuto. Mire, desde el año 1996 al 2026 estamos hablando de más de 9.000 ejecuciones. Del 96 al 26. Al 26. Si la cortamos y decimos desde el 18 al 26, estamos hablando casi de los 5.500. Si hablamos en este mandato del actual presidente Luis Abinader, en 6 años, 900 y pico. Nosotros hemos hecho un listado desde el 96 por mandato de jefatura. Y en los únicos años que disminuyó las ejecuciones fue en el tiempo de la pandemia, que vamos a decir que fue cierto. entre 2020 al 2022 más o menos, que todavía estaba controlado. Estaba un poco, sí, pero donde hubo la mayor disminución fue como 19 y 20, porque entonces en el 20 llegó... No, la pandemia fue justo en el 20. Exactamente. Eso fue por el encerramiento. Por el encerramiento, pero después de ahí, entonces no ha habido disminución. Y vamos a poner entonces más concreto, para los que están en sintonía, los que ven este programa a través de este espacio y de este canal, fíjese que resulta. En el año 2025, conforme al informe sobre la situación de los derechos humanos, que nosotros venimos desarrollando en la comisión en los últimos 15 años, nos encontramos que en el 2025 aproximadamente hubo 200 ejecuciones. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿y en el año 2026? Estamos justamente en el mes 7. Prácticamente, a mitad de año, y van más de 200. Van más de 200, o sea, que Sí. superó en medio año lo del año pasado. Exactamente, entonces por eso es con datos concretos, que no es que nos lo inventamos y no es que queremos decir las cosas por decirlas, no, es real, porque la Comisión de los Derechos Humanos, uno de los temas que le dedica el mayor tiempo y que tiene un equipo que de manera voluntaria trabaja eso, somos nosotros la comisión. Y entonces este es un país sui generis, porque este es un país que usted tiene una oficina nacional de estadística y aquí las estadísticas son como cada quien quiera ponerlas, cuando no debería ser así, porque aquí hay una oficina de estadística. Entonces usted va a buscar los datos estadísticos y no lo encuentra. Si ustedes como periodistas que le interesan saber la cifra de un determinado renglón del país, no lo van a encontrar. Usted va a la policía, por ejemplo, a buscar los datos de las ejecuciones, no lo va a encontrar real. Usted va a la Procuraduría General de la República y mucho menos. Entonces, ¿a quién hay que cogerse? A los organismos que tengan un poco de mayor de credibilidad para determinar esta cifra. Entonces, conforme a la cifra y los archivos nuestros, la verdad es que este es un problema, es una lacra social que atenta al Estado democrático y social de derecho en la República Dominicana. Es una lacra que afecta a los derechos fundamentales, es una lacra que afecta a los derechos humanos en la República Dominicana. Y eso entonces provoca que el país esté en la lista de los países que violentan los derechos humanos. Y así no vamos a salir, porque la política pública que se han establecido para contribuir con este mal no son efectivas. Yo fui miembro de la Comisión para la Reforma y la Transformación de la Policía. Y ellos saben... ¿La del 2016 no, o la del actual? la del 2020. ¿De cuál de todas las reformas? Estamos hablando de la reforma de Luis Abinader. Sí, Del porque tuvimos una reforma en el 2016. Sí, pero esa también se quedó en el papel. Por la forma cómo se reformó y la forma como se quiso hacer. Ustedes recuerdan, y si no les recuerdo, y a los que están en sintonía con el programa, fíjese qué pasó. En el 2020 sucedió un hecho que conmovió al país. Y conmovió, yo en eso puedo decir la verdad y ser testigo. El presidente se incomodó de una manera
que usted sabe que los dominicanos tenemos como cultura, ¿verdad? Que cuando nos incomodamos, le damos a lo que tengamos al frente, o damos una palmada o le damos a la mesa. 2020 estamos hablando. Estamos hablando cuando de 2020. inició el gobierno de Luis Abinader. Exactamente. Entonces, sucedió, ustedes recuerdan, en San Cristóbal, que una pareja de pastores estaban cumpliendo su rol por allá y cuando venían fueron confundidos, entre comillas, en Villa Altagracia. Un caso histórico muy triste. Conmovió. Sí. Fueron confundidos. Fueron confundidos, entre comillas, porque en el fondo no se trataba de confusión, sino tal y como reveló las informaciones, todos sabemos lo que ahí pasó. El presidente entonces convoca mediante decreto a un grupo de ciudadanos. Éramos un total de 18. Yo casi en 35 años que tengo trabajando en la sociedad civil, pero sobre todo identificado con los derechos humanos, no había visto un grupo que se preocupara tanto por el país, porque ahí estábamos la sociedad civil, los derechos humanos, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, estaba la propia policía, estaba el Ministerio de Interior y Policía, estaban los empresarios en sus diferentes ramificaciones y estaban también los periodistas, comunicadores, ¿verdad?, que dirigían medios. Entonces, todo ese equipo, y en el marco del decreto del Poder Ejecutivo que nos dio un año, en 8 meses nosotros le entregamos una propuesta al presidente de lo que nosotros entendíamos que había que hacer con la Policía Nacional. Y dentro del marco de eso, habíamos, como yo, que siempre he venido planteando, qué policía es la que queremos y a qué policía es que aspiramos. Y yo digo, queremos una policía comunitaria, queremos una policía para la democracia, queremos una policía que garantice el Estado democrático y social de derecho que plantea la Comisión. No una policía que, como la que ahora tenemos, que realmente no hay garantía para que sea una policía comunitaria, una policía para la democracia, ni mucho menos para el Estado democrático y social de derecho. Usted está hablando que en ese momento, en el 2020, a raíz de ese incidente, se conformó esa comisión. Entonces, no era comisión, grupo de trabajo. Entonces, ese grupo de trabajo le entregó ese informe al presidente. Una propuesta al presidente, en la que yo estuve y se la entregamos. Esa propuesta no la está manejando la comisión que está trabajando para la reforma policial actual. Sí y no. Y la gente diría, no, pero las cosas son o no son. Exacto. Entonces, en este caso, yo digo que sí por lo siguiente. De la comisión salieron propuestas y recomendaciones. Por ejemplo, una de esas recomendaciones fue que le dijimos al presidente que como él no iba a poder darle ese día a día, que como no se le podía dejar en manos de la policía para que ejecutara las recomendaciones, había que crear un comisionado. Entonces, en esa época, en el Ministerio de Interior y Policía, estaba Chubaque. Nosotros preferíamos que fuera un consultor que conociera la realidad concreta de la República Dominicana. Ellos prefirieron atraer a un experto que había trabajado en las Naciones Unidas y que vía las Naciones Unidas habían contribuido en una reforma policial y ellos creían que ese iba a ser el papel. Sin embargo, ese no dio los resultados. Como decimos popularmente, no dio pie con bola a pesar de un buen salario. Entonces, resulta que no hubo resultado. Un buen salario, pero ese vino no era dominicano y ese lo que vino fue, bueno, a darse la buena vida, vamos a decirlo así, responsablemente lo digo yo, que soy de ahí. No la han pegado con la reforma policial. Exacto. Entonces, ese fue sustituido. Cometían el mismo error. Entonces ellos traen otro comisionado que es el que está actual. Por eso el sí y el no. Entonces este comisionado, que recibe aproximadamente 2 millones de pesos de salario, realmente ha patinado. Y cuando buscamos la realidad de los resultados, que la población pueda percibirlo, no están. Por eso la institución no ha podido dar el salto que debería dar conforme a esas recomendaciones. En la reforma policial han habido luces y han habido sombras, pero las sombras apagan las luces. Entonces, por eso, en materia de aplicación,
cuando usted dice, tiene que haber resultados. ¿Usted cree que va a correr la misma suerte que la reforma del 2016? Va por el mismo camino, con algunos matices diferentes. Por ejemplo, dentro de las recomendaciones, también, aparte de las que ya señalé, nosotros le habíamos planteado al honorable señor presidente que teníamos que hacer una depuración que pasara por el nivel de ingreso de los nuevos miembros que iban a ir a formarse conforme a los planes de la reforma. Sin embargo, eso no ha sucedido tan así. Ahí han habido alguna mejoría, porque, por ejemplo, antes en la Policía Nacional entraban hasta gente que no eran bachiller y venían jóvenes de un sector muy pobre, sin acceso de posibilidades a otras instancias, y veían a la Policía Nacional como un mecanismo de oportunidad de vida que no le daba a la sociedad. Bueno, el fin es que entonces eso ha mejorado un poco, porque ya los jóvenes que ingresan a la policía son jóvenes mínimamente bachiller. Otro elemento que uno le inscribe dentro de las luces es el mejoramiento de las condiciones de vida de la policía. No es lo mismo que un policía de ayer que ganaba 10,000 pesos a hoy que está a un promedio de casi $500. Y la mejoría salarial, entre otras cosas que el propio presidente se ha ocupado que tuvieran acceso a las universidades, al transporte, seguro de salud y otra cosa que mejoró las condiciones de vida. Pero no basta, porque es que esa reforma, y nosotros recomendamos que habían que hacer cambios estructurales, porque resulta que la policía fue creada en el año 36 hasta la fecha de hoy, hasta el 26, pero esa estructura que fue creada por el régimen trujillita que existía en el país, que era para perseguir a los opositores. Después de eso, salido del régimen de Trujillo, vino una inestabilidad en el país, pero se reinstaló un régimen semidictatorial, como fue el caso de Balaguer, que continuó en el mismo centro. Las demás reformas han fracasado, las anteriores, la de Leonel y la de Danilo, porque realmente no partieron de realidades concretas y objetivas. Siempre quisieron traer por la greña cosas que habían pasado en otro país para adaptarlo en la República Dominicana, olvidándose, y eso así no funciona. Ahora que un poco íbamos a cambiar ese estilo con las recomendaciones del grupo de transformación para la modernización y la transformación de la policía, están las recomendaciones. Pero lamentablemente eso, a 6 años después, los resultados la población no lo siente. Han seguido la misma estructura policial. Por ejemplo, nosotros recomendamos ahí que la policía necesitaba con menos de 20 generales, y eran demasiados, podría un poco ir cambiando esa estructura. En la actualidad hay casi 50. La policía tiene casi 3,000 coroneles y con 1,000 se resuelven la funcionabilidad. Así, se han ido retirando algunos. Pero entonces ascienden a otros. Sí. ¿Hay algún aspecto que ustedes entiendan que ha sido bueno emplearlo en la reforma, que deben reforzarse? Sí. ¿Cuáles son las luces que tiene esa reforma? Bueno, yo hoy venía describiendo algunas. Por ejemplo, en el ingreso se han tomado algunas medidas muy importantes. En la depuración no se ha avanzado, es una sombra. En materia educativa, que fue otra recomendación que nosotros hicimos, se avanzó, pero no se está formando. O sea, no bastó con que se alquilara o se construyera una gran escuela, porque entonces el problema ahora no está en las aulas. El problema está quienes imparten en las aulas, porque quienes están impartiendo y formando esos policías son los mismos que están en el marco de la estructura y el cuestionamiento que nosotros le hacemos, porque ahí no se ve como un profesor a un alumno. Ahí se ve que si yo soy el coronel y yo le estoy dando clase a uno de mi bajo para atrás, ese joven no tiene la oportunidad. Entonces no hay una libertad de cátedra. Y entonces eso ha contribuido a que los 11,000, ahora mismo la policía tiene 45,000. De esos 45,000,
11.000 son de la reforma. Pero entonces resulta que esos mismos que están saliendo de la reforma son los mismos que hacían lo que no estaban en la reforma. Por ejemplo, por eso pasó el caso de Guayubín, de Guajimía. ¿Y de quién fue? Uno de la reforma. Por eso está pasando lo que pasó en San Cristóbal. Una muerte de un joven con 7 días en la que está comprometida la responsabilidad de la policía y del Ministerio Público, pero los policías que han estado actuando en función de esto son de la reforma. Ustedes vieron algo muy lamentable, que uno no quisiera ni sacarlo a reducir en los medios, pero hay que decírselo para que ellos vean dónde está el problema. Claro. Lo que acabó de suceder ahí aquí en Los Santo Girasoles, Domingo Guajimía, Este, en sí. donde una madre mató a una su hija hija por su estado, pero esa muchacha vino de la reforma. ¿Y cómo es que la ingresamos, que ella pasó todo eso con un problema que Psicológico. No, de salud mental. de salud sobre todo, mental, que es prioritaria a examinarla. entonces eso Eso te dice, ese solo hecho te dice que esa reforma no va bien. Perfectamente. Definitivamente. Uno lo sale a decirlos aquí, aunque uno un poco se siente un poco fingido, porque uno sabe que si esa mamá está en un estado normal, no es verdad que ella iba a hacer eso. Entonces, pero ¿quiénes son los responsables? Ella pudiera tener la responsabilidad penal, pero las autoridades y los superiores de esa joven y la escuela donde ella pasó en materia de la formación debían haber detectado esa situación. Don Manuel, hay que hacer una pausa, nos toca hacer una pausa, pero lo voy a dejar una pregunta en el aire, o un tema, mejor dicho, en el aire. A los derechos humanos se le acusa de diversos sectores históricamente que están del lado principalmente para defender los derechos de los delincuentes. No de la víctima. No de quien ha sido víctima, ¿verdad? De un crimen. ¿Y quién sustenta a los derechos humanos? Después de la pausa. Si el Estado no me garantiza los derechos que están en la Constitución, entonces el Estado es que me lo está violando. Entonces el Estado es garante, pero al mismo tiempo el Estado es quien viola los derechos humanos. Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Conversamos con Manuel María Mercedes de los Derechos Humanos y Danilza dejó un tema muy interesante en el aire. Sí. Doctor. Y yo se lo voy a contestar en 2 etapas, breve, porque el tiempo en televisión es corto. Mire, primero vamos, algo que a veces no me gusta decirlo, pero para que la población a través de este programa, y como el programa tiene un nombre muy bueno, que es Infórmate. Entonces la población, si no está informada, entonces por eso, cuando usted maneja la información, usted maneja el mundo. Mire qué resulta. ¿Quién es el garante de los derechos humanos? Y yo al mismo tiempo le doy la respuesta. Es el Estado. Si el Estado no me garantiza los derechos que están en la Constitución, entonces el Estado es que me lo está violando. Entonces el Estado es garante, pero al mismo tiempo el Estado es quien viola los derechos humanos. En la nueva corriente de derechos humanos, antes nosotros decíamos que entre particulares no había violación de derechos humanos. Y eso es verdad. Ahora han entrado unos nuevos componentes de que un tercero sí puede violar derechos humanos. Por ejemplo, una empresa de comunicación le va a instalar una antena en su sector donde usted vive y ya quien está instalando esa con el concurso del Estado es las empresas. O por ejemplo, usted de manera particular hace una crianza de cerdo, el mal olor, si eso se afecta, no es el Estado, es un particular, pero se sobreentiende que el Estado es quien tiene que intervenir. Entonces, lo que quiero llevar al ánimo de la población, que quien violenta derechos humanos es el Estado. Entre particulares
no hay violación de derechos humanos. Y le voy a poner un ejemplo. Si una de ustedes y yo nos vamos a una riña y resulta que la víctima soy yo y usted pasa a ser el imputado, ahí no hay una violación de derechos humanos. ¿A dónde tenemos que acudir? Tenemos que acudir a los procedimientos legales que están y someterme y condenarme al que resulte ser imputado por ese hecho. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. ¿Qué resulta en materia? ¿Por qué la campaña? Esa campaña la hizo un amigo de ustedes, periodista, que en paz descanse y que no lo vamos a mencionar para no hacer ya leña de un árbol No, caído. eso es así. si no está en esta tierra, entonces No mejor está en la decirlo, tierra. claro. Porque fue una gestión caracterizada en el marco de la policía de violación de derechos humanos. Un asunto que nadie lo ha podido superar, esa Una gestión. monstruosidad. Una monstruosidad en materia de violación. Inclusive, de las ejecuciones, ninguna, desde el 96 al 26, ninguna la han superado, la de él. Ya ustedes sabrán por dónde voy. Entonces, ¿qué resulta? La población no entiende que cuando un civil mata a un policía, hay una muerte, el que todos lamentamos, pero no hay violación de derechos humanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es acudir al código. Por eso el código plantea la clasificación si fue un homicidio, y los homicidios se los clasifica en dos, si fue un asesinato, en correspondencia. Eso es cuando un policía mata a un ciudadano. Cuando un policía mata a un ciudadano, si está uniformado como resulta la mayor vera, hay una violación de derechos humanos. Porque quien representa al Estado, y eso la población mucho no lo comprende, porque no hay campaña sobre eso, ni mucho menos en las universidades, ni a los que lo están formando en la nueva reforma se le da eso. Porque cuando dice la Constitución que cuando usted sucede un hecho en flagrante delito, usted inclusive puede apresarlo. Lo que usted tiene es que inmediatamente llegue alguien que represente al Estado, usted se lo entrega porque usted no representa al Estado. Sobre todo porque debería presentarse rápidamente al Ministerio Público y ya a través del Ministerio o a Público. un policía que pase uniformado, mire, usted le... Entonces, en el momento en que un policía mata a un ciudadano uniformado, entonces es el Estado, porque ese policía es la autoridad ahí, ese policía es el jefe del Estado. Entonces ahí sí hay violación de derechos humanos. Y entonces, como consecuencia, ese policía tiene nombre y apellido, entonces los derechos humanos, los familiares y la sociedad pueden clamarle. Ahí hay una violación de derechos humanos. Perdón, no igual cuando un ciudadano mata a un policía. Porque es que un ciudadano, ¿a quién le vamos a exigir ese ciudadano? Y para eso entonces se remite al Código Penal. Que entonces esos son términos que más lo entendemos los abogados, pero la población no lo digiere así. Y en los temas a veces uno quizá, porque hasta uno mismo explicarlo así, el ciudadano de a pie, vamos a decir, no entienden esta cosa y dice, pero mire, te está justificando. ¿Cómo yo puedo explicarle y concientizar a la sociedad de que cuando un policía mata a un ciudadano hay una violación de derechos humanos, y cuando un ciudadano mata a un policía no hay violación de derechos humanos, hay una violación al derecho a la vida, y eso hay que castigarlo conforme establece el Código Penal? Yo le hice la pregunta precisamente porque se entiende que detrás de esa defensa, que va con la segunda pregunta, hay una estructura o tal vez un interés internacional de guiar un discurso por esa vía. Por eso le pregunté quién sustenta la organización. Exacto. Entonces, fíjese, la Comisión de los Derechos Humanos tiene presencia en las 32 provincias, en 80 municipios y en 40 distritos municipales. ¿Cómo nosotros nos sustentamos? El trabajo que yo hago es eminentemente honorífico. Y yo a cualquiera le puedo firmar un poder para, si yo estoy en una lista, como hay muchos, que cobran en el Estado por el trabajo que realizan, para que ellos lo cobren y no tengan que darme lo mismo. Porque yo, como primera cabeza de los derechos humanos, entonces no. El trabajo en la comisión es voluntario. El sustento de la comisión, que de por ley nos corresponde estar en la ley de gasto público, porque es donde se distribuyen los ingresos que nosotros pagamos por concepto de los impuestos. Sin embargo, no hemos podido estar
O sea, no reciben nada del Estado. No recibimos nada del Estado como deberíamos recibirlo, ni por delante ni por detrás. Pero reciben, no como debiera recibirlo, pero reciben. No, no. A veces, oiga bien, la sustentación de la comisión está a través de seminarios, de rifa, de aporte de los miembros. ¿Y organismos internacionales? Mucho menos. Wow. Y más ahora. Una de las organizaciones y el pueblo y los que están, que le dan sintonía a este programa, pueden buscarlo. Por ejemplo, a raíz de la llegada del cambio en los Estados Unidos, ustedes saben que existía una institución que le llamaban la USAID. La USAID, La claro. USAID apoyaba a todas las organizaciones. Y dirigía campañas. Y dirigía también. campañas Sí. y hacía de todo de ahí, porque no era lo loco que esa potencia, ¿verdad?, a la que nosotros es nuestro principal socio comercial, no es así, no era dar por dar, eso tenía sus resultados. Dirigido. Y a la única institución que nunca la USAID le aprobó un proyecto, ni mucho menos colaboraba desde el punto de vista económico, sí para nosotros aportarle, y como nosotros en ciertas cosas de ellos nos beneficiaban, es decir, en términos de que, bueno, si yo hago un informe y usted me lo difunde, usted está haciendo un aporte. Si ustedes buscan todos los informes del Departamento de Estado, ustedes van a encontrar los nombres, porque los nombres y la mayor fuente de ahí era trabajo de la investigación que ellos se nutrirían de lo que hace la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces, hay espacios que uno, aunque tiene que estar, o sea, el trabajo de uno lo beneficiaba, pero nunca. Y si ustedes ven cuando se armó el escándalo de la lista, ustedes no encontrarán a la Comisión de los Derechos Humanos. Pero Es además, cierto. eso no nos ha afectado en el desenvolvimiento. Aquí hay muchas instituciones que ya han cerrado y hay otras ahora que no desempeñan ninguna labor porque al retirarle los fondos por parte de ese organismo internacional, ahora se quedaron, como se dice popularmente, sin pito ni flauta. Entonces, nuestro trabajo lo sustentamos sobre la base del voluntarismo. Por ejemplo, si usted va allá, usted va a encontrar cientos de jóvenes, periodismo, que van a ser periodistas, que van a hacer pasantía, abogados de más, es la que más tenemos. Buscamos trabajadores sociales, trabajadoras sociales, van y no trabajan, y aquí todavía esta sociedad no todo está perdido. Pero no tienen locales, o sea, Sí, ¿cómo se pagan claro. entonces esos no, locales? Porque el local, por ejemplo, conseguimos que una fundación nos diera un espacio físico, y entonces ese espacio físico ya nos lo han dejado. No, ustedes están ahí hasta que ustedes quieran. Los espacios que tienen a nivel nacional. Son lugares donde la sociedad, instituciones no lo ceden. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís tenemos una oficina abierta. ¿Por qué? Porque ahí el Ministerio de Interior y Policía, en la gestión de Chubá, que había un espacio, se lo solicitamos y nos lo colaboró. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 oficinas en los centros de privación de libertad. En La Victoria hay una oficina. Esa oficina, en un acuerdo con la Procuraduría, cuando Roberto Santana era el director en aquella época, bueno, ahí tenemos una oficina. En el 15 de Asua tenemos otra oficina. Y todos esos locales son que nos lo facilitan para que la comisión pueda ¿Y operar. cuántos presos quedan en La Victoria a propósito de que ustedes tienen presencia ahí? ¿No se La terminó, no se mayoría. concluyó? No. Yo pensé que se había concluido con eso, que fíjese, la Victoria estaba lista para demolerla. No, y eso son anuncios. ¿Cómo? Claro, pero fíjese, analizándolo aquí, ahí Pero hay espérese, que 7,000. usted ha dado una información, porque de verdad, a juzgar por las informaciones que he visto, para mí ya se había completado prácticamente el traslado de los presos de La Victoria hacia el nuevo penal Las Parras. No es así. Y se lo digo, yo tengo casi 30 años y soy apasionado por el sistema penitenciario. Y eso me llevó inclusive a hacer una maestría de casi 3 años que conozco los 42 centros de privación de libertad que hay en el país. ¿Y qué tan difícil? ¿Por qué no se ha podido Concluir con ese proceso de La Victoria? Por 2 razones. Usted sabe que al salir el gobierno de Danilo Medina, se hizo una gran inversión de casi 7,000 millones de pesos en construir lo que hoy es La Parra. Eso se hizo desoyendo
las recomendaciones técnicas de los expertos, empezando por quien les habla. Porque le dijimos al procurador que conforme a la regla mínima de Naciones Unidas ya no podía hacerse un centro en la que tuviera capacidad por 8.000 personas, porque humanamente no se iba a poder manejar. Porque usted iba a hablar la parte de 8.000, si le agregáramos 4.000, que 4.000 familiares, ¿verdad? De esos 8.000, que si habláramos eran 8.000 también, usted va a tener una población envuelta de casi 16.000 personas. Eso era insostenible. Que había que hacer 4 en diferentes de a 1.000 para resolver el problema. O sea, hacer diferentes recintos, no uno solo para tanta cantidad. Okay. Entonces, ahí vino el conflicto entre, sale Danilo Medina, entra Luis Abinadel, entra una nueva procuraduría, ustedes saben lo que ha pasado. Sí, el conflicto legal que envolvió a la Parra. Y todo lo que ha pasado. El presidente, en el gobierno de Luis Abinadel, lamentablemente olvidó al sistema penitenciario. En los primeros 4 años no se construyó ni un espacio, ni una sola celda. Y usted tiene en la actualidad 27.000 privados de libertad. Y la Procuraduría más tiene espacio para 12.000. Entonces usted tiene 15.000 que usted no sabe dónde tenerlo. Y eso ha generado un problema. En esta gestión ahora se inició la terminación de la Parra. Nosotros recomendamos técnicamente, y con la nueva entrada de Roberto Santana, que ahí había que construir 4 módulos. Es decir, 4 centros de privación de libertad, distintos cada uno, con sus funcionarios, con sus autoridades, para poderle darle ya salida a una inversión que se había hecho. Ellos han construido, cada módulo de esto va a tener 2.500. Se completó un primer módulo de 2.500, pero esos 2.500 no fueron todos de la Procuraduría, porque es que usted tiene un espacio de hacinamiento que los jueces de San Cristóbal no saben para dónde mandarlo porque Najayo está lleno. Pero, aquí en la capital, igual. Entonces también están yendo las Parras. Sí, entonces se completó el primer módulo. La Victoria tiene que oscilar entre los 6.000 a los 7.000. De ahí, real y efectivamente, no han salido 2.000. 2.000 presos no han sido trasladados de la Victoria a la Parra. Más o menos. Doctor, y los otros quedan ahí. Ahora se terminó el segundo módulo y en ese segundo módulo deben ir 2.500. Tercer módulo 2.500. No, pero va a haber Victoria para mucho tiempo entonces. No, es que, que lamentablemente no hay intención de que la Victoria desaparezca, porque lo mismo preso y el mismo sistema no le interesa que la Victoria desaparezca, porque todo el mundo sabe lo que se mueve ahí dentro y usted sabe de lo que estamos hablando. En la Victoria nadie quiere, ninguno de los que conforman ese sistema, incluyendo los que lo operan y los presos, de que esto desaparezca. Y por eso está la Victoria. Si fuera por los sectores que están envueltos ahí, no desapareciera. Pero yo pienso y estoy confiado, y yo confío en Roberto Santana, que no va a defraudar al país. Bueno, pero Roberto Santana hizo mucho al lado de cuando Radamés Jiménez era procurador. Sí, y se avanzó. Pero se avanzó, claro, pero se avanzaba hasta que se llegaba a la Victoria. Porque el muro de contención. Pero sí, pero con la decisión que en principio, si nos escuchan, y en vez de hacer ese monumento, hacemos varios monumentos pequeños, el problema estuviera un poco mejor solucionado. Porque el problema es, fíjese, oiga este número, el sistema judicial, como un fracaso de su política, y el mismo Ministerio Público, incluyendo el actual, hay 7 medidas, 7. De eso ellos aplican una. Es prisión preventiva. ¿Y usted sabe cuánto privado de libertad estamos mandando diario sin tener que tener 600? Esa era mi pregunta, 600 mensuales. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hacerlo, oiga bien, llenar el país de que no es lo ideal, que no es lo ideal, porque el país no se disminuye la violencia, no se disminuye la criminalidad, porque usted ejecute o porque usted tranque. Porque si hubiese sido así, este país entonces no hubiera violencia.
aplicando fuera así otra la medida que no sea la preventiva, que no porque sea- las cárceles están llenas de presos preventivos. ¿Cómo? Y ahí va, doctor, que yo quiero que usted me hable de ese caso, porque lo leí, Sí. de esa persona que duró 20 años preso con prisión preventiva. Sin haber sido llevado. Sin haber sido llevado a juicio de fondo. Exacto. Se ocurre mucho eso aquí en el país. Pero usted recuerda que hace como un año, año y medio, 2 años, vamos a decir, nosotros detectamos con la oficina de la Victoria que había un ciudadano que tenía 12 años sin expediente y sin prisión y sin nada. Eso está lleno porque, oiga, nosotros tenemos que el 65 al 70% son presos preventivos. Para los que están en sintonía, yo repito mucho y se informen, un preso preventivo es aquel que no sabe por qué está. No, Y está en un proceso legal y que lo declaren culpable o que lo por absuelvan, eso. claro. Y que hay que respetarle la presunción de inocencia, que es un concepto universal establecido en la Declaración Universal, en los pactos y convenios. Entonces, el código que es mandatario dice, mire, usted tiene 1 año, le da a las autoridades judiciales. Si en 1 año ese privado de libertad tiene que estar ya cumpliendo su condena, si en ese año resulta que usted como encargado, Ministerio Público, jueces, entonces le dice de oficio y es mandatario al juez y le dice, usted tiene que cambiarle eso. Y resulta que el 45% de los privados de libertad ya han excedido el plazo de la prisión razonable, que plantea el código y que lo ha dicho en varias resoluciones del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene, de cada 100 privados de libertad, usted tiene 65 y 70 que son privados de libertad. Y de esas 65 y ese 70%, el 45% excede la prisión preventiva, pero no hay forma como lo cambien. Entonces es un problema complejo que ahora mismo está pasando de violación de derechos por parte del Estado Dominicano y sus poderes representados en los jueces y representados en el Ministerio Público. Es decir, los 2 principales poderes de los 3 que plantea la Constitución, entonces resulta que se han constituido en violadores de derechos humanos, en derechos fundamentales, y por eso no es extraño lo que acabamos de detectar. Usted sabe lo que es usted tener un hombre detrás de las rejas, Wow, 20 años, sin que determinar si es para el inocente o único culpable. que 20 Wow. años no era nada, y ustedes saben que era para Gardel, porque Exacto, así, sí, es verdad. porque así Exactamente. cualquiera, yo Don quisiera Manuel, no pasarme 20, quizá 40. brevísimamente, porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero yo quisiera ver ustedes la apreciación de ustedes del nuevo Código Penal frente al crimen, ¿verdad? Mire, tiene luces y sombras. Como todo, no hay nada perfecto No en hay la vida. nada perfecto. Hay muchas nuevas figuras que ahora los abogados y la sociedad va a ver que dársela a entender. ¿Qué es lo malo y es la luz que apaga es la sombra que apaga la luz? La forma en cómo se ha modificado el código. No es el fondo, sino la forma. La forma, porque usted cree que teníamos 1 año para entrar en vigencia el nuevo Código Penal. ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaban los sectores que supuestamente el código iba a afectar? Y entonces 2 semanas antes, o vamos a decir 1 mes antes, que debe entrar en vigencia el nuevo código el 3 de agosto, y entonces como que se soltaron los caballos. Pero yo le voy a decir algo ahí, don Manuel. Eso evidencia que en esta sociedad aquí los culpables somos todos. Porque se Uno más falló, que- estoy de acuerdo con uno se más que falló desde otro. los sectores afectados, pero realmente el Claro. Congreso entregó el código en agosto, se promulgó y ahí estaba. Nadie había reclamado hasta 2 o 3 meses. Pero no, la comisión Lamentablemente. pero la Comisión de los Derechos Humanos había advertido, porque es que a veces a uno no le hacen caso, como advertimos en diferentes temas, con propuestas, porque la comisión no solamente denuncia, la comisión formula propuestas. Y habíamos propuesto de que tanto la ley del DNI como el Código Penal afectaban derechos fundamentales. Pero lo dijo la comisión, quizá Manuel María, un abogado no es un abogado de grande data, no tiene grandes nombres, ven a uno como un agitador,
Y no le hicieron caso. Cuando ahora ven la verdad y que va a entrar, entonces ahí está. Ahora se aprueba un código a la carrera, sin consultar y sin participación de la sociedad civil. Y al final también aquí hay un problema. La sociedad civil, por eso nosotros no fuimos a llevar propuestas, porque nosotros sabíamos lo que iba a suceder ahí, porque el Congreso de la República se ha constituido también en un sello gomígrafo del Ejecutivo, como ha pasado con el Ministerio Público, que se ha constituido en otro sello del Poder Judicial. Entonces usted me puede hablar de Estado democrático y social de derecho, usted me puede hablar de separación del Estado, donde el Congreso no juega su rol, donde el Poder Judicial, usted ve cómo está. Bien. Entonces, entonces no gastemos recursos en eso y creamos un Poder Ejecutivo. Un solo poder. Un solo poder, correctamente. Y que se concentre todo ahí. Ahí, porque al final no sea muy hipócrita, porque eso es lo que está pasando en la sociedad dominicana. Entonces, Lo dijo ¿cómo don Manuel usted? varias veces. Claro, yo lo asumo la responsabilidad, porque en la práctica es así. Muchísimas un gracias, Congreso don que Manuel. solamente hace lo del Ejecutivo. Gracias por Y un Poder acompañarnos. Judicial lo propio. Lo propio, dígame usted. Gracias por Que Dios- acompañarnos en ¿Qué Informa. tiempo usted tiene presidiendo la comisión? Voy para 12 años. Ahora hay asamblea y yo quiero irme porque yo... No lo dejan ir. No, porque vamos a ver si ustedes quieren que le demos la presidencia. Vamos a llevarla. Parece que porque ahí no se mueve. Ahí no hay nada. No, es que, mucho trabajo, verdaderamente no hay nada que buscar. Nadie lo quiere para allá. Nadie lo Pues, quiere. ese es el problema. Nosotros queremos que alguien se motive para yo entonces irme a donde me quiero ir, pero En para paz. seguir sirviéndole al país, porque todavía hay mucha energía Claro. y no podemos dejar el país solo. Gracias por acompañarnos en Infórmate en este domingo. Mil gracias. Mil gracias y de verdad que llamamos a que sintonicen porque pienso que pudimos batear Claro, con claro, dos así es. peloteras de grande Así liga. es, pero tiene que volver. No, cuantas veces ustedes nos soliciten, aquí estaremos. Aquí finalizamos Infórmate en este domingo. Gracias por su sintonía cada semana. Bye, bye.